Quiero hablar sobre Pedro. Pedro Cini está estudiando aeronáutica, ingeniería aeronáutica en Embry-Riddle, que para mí, en mi juicio, es probablemente la mejor universidad aeronáutica del mundo, o del país, del mundo, Estados Unidos. Y creemos que nos puede traer un montón de información nueva para los estudiantes e instructores y tal vez información que se nos ha olvidado nosotros mismos. Así es que quiero darle la bienvenida a Pedro, pues, y que creo que después de la primera vamos a tener un pequeño receso corto antes de seguir las otras dos, porque la primera va a ser bastante larga. Así es que todo tuyo. Otra cosa que me han pedido, como Pedro estudia en Estados Unidos, en Embry-Riddle, muchos de los términos aeronáuticos que él tiene son en inglés. Entonces me han pedido que si hay problema, alguien tiene problema con algunos de esos, cuando lo mencionen, yo voy a tratar de traducirle de todas maneras. Porque yo me lo paro los dos, pero a veces me olvidan los términos en ambos idiomas. Pero con gusto yo voy a estar. Los del Bautista podemos hablar inglés bien, por favor. ¿Estamos listos? Todo tuyo. Muy buenos días, como les decía Eduardo, mi nombre es Pedro Cini, llevo 4 años estudiando ingeniería aeroespacial en la Universidad de Embry-Riddle y es un gusto, gracias a el Aeroclub, estar presentando ante ustedes esos 3 temas de aerodinámica, estabilidad y control, y estabilidad y performance, que son temas muy importantes que fueran un buen complemento para la seguridad aeronáutica aquí en el país. ¿Me escuchan todos? Okay, perfecto. Entonces, en cuanto a aerodinámica, tenemos los siguientes temas que les voy a presentar hoy. De perfiles alares, que es el boundary layer, las alas y el efecto downwash, y la distribución de sustentación, y efectos supersónicos de compresibilidad, que es algo que no se da en aviones de este nivel de aviación civil, que es muy interesante conocer. Entonces, en el chat de Carlos, ¿sí? Bueno, en cuanto a perfiles alares, se puede decir de que están distribuidos entre 2 categorías. Están, como saben, los simétricos y los camber, o los asimétricos. Entonces, como el nombre lo dice, la característica de los simétricos es que el perfil superior y el inferior son iguales, porque se puede decir que hay una línea que los entrecorta y hay simetría. Aquí, en cambio, no lo hay. Entonces, ¿cómo están clasificados estos? Estos se clasifican por la designación NAC. Entonces, estos 4 números que definen el perfil alar, lo clasifican, no son números al azar o solo de identificación, sino que significan algo. Entonces, por ejemplo, en el caso de un número serial de 4, existen de 4, 5 y 6 series. En este caso tenemos un perfil de 4 series, 4 números. Tenemos 2, 4, 1, 2. ¿Qué significa? Entonces, el primer dígito 2 significa a donde ocurre el camber máximo. Camber máximo se refiere a la curvatura máxima, a donde ocurre. Entonces, estandarizado para no dimensional, o sea, sin unidades, ya sea pulgadas, pies, este perfil alar con estos números se puede recrear en cualquier unidad, en cualquier escala. Se puede recrear gracias a estos números porque se toma el chord. La dimensión del chord es lo que le da las unidades. El chord se define como la distancia desde el borde de ataque hasta el trailing edge. ¿Ya? Esto, ya sea 3 pies, se multiplica por esto y te da donde ocurre el max camber. El segundo dígito, en este caso 4, es a donde ocurre el max thickness, que puede ser diferente al maximum camber, porque el thickness máximo ocurre aquí en un punto diferente donde ocurre el camber diferente, ancho, la curvatura diferente. Y después los últimos 2 dígitos, el 1 y 2, indican el grosor máximo. Ahora, como todos saben aquí cómo se genera la sustentación,
asumo de que no tengo que repasar ese concepto. Entonces, por medio de una gráfica podemos identificar cuál de estos curvas representa un perfil simétrico y un asimétrico. Entonces, como podemos ver, si no me dan ninguna información visual, no puedo ver el perfil. Puedo identificar y decir que es un perfil simétrico por dos cosas. Y eso es porque la designación 00x, o sea, dos números comenzados por dos ceros, me indica que estoy tratando con un perfil simétrico. Porque ¿qué significan los dos ceros? El primer cero, max camber. Si la curvatura de arriba igual a la de abajo, voy a tener un cero camber total. Y donde ocurre el grosor máximo, el camber máximo nunca ocurre, entonces tiene que ser cero. La otra manera de reconocerlo de pura data, perfil, es mirando la curvatura del coeficiente de sustentación contra el ángulo de ataque. Como todos sabemos, un perfil alar, siendo atacado a un ángulo cero de ataque, si estamos volando recto y nivelado, tiene sustentación porque vamos volando. Pero un perfil simétrico, como un avión acrobático, no tiene eso, es simétrico, entonces siempre tiene que estar volando en un ángulo de ataque para producir sustentación. Entonces aquí podemos identificar que el perfil simétrico es este que intersecta en el origen. ¿Por qué? Porque la sustentación es cero para un ángulo de ataque de cero. En cambio, perfiles alares como los que se usan en alas de aviones de aviación civil requieren de un valor negativo de ángulo de ataque para no producir sustentación. Eso significa de que yo puedo estar volando recto y nivelado y tengo sustentación, lo bajo un poco, todavía tengo sustentación hasta que llego a cierto ángulo donde mi sustentación es cero. Por la forma que el ángulo, el viento ataca el perfil alar. Y después un perfil alar con high camber, que significa que tiene una curvatura muy pronunciada, ya se requiere de un ángulo muy negativo para que no produzca sustentación. Y después aquí es donde ocurre el coeficiente de sustentación más alto, donde se estolea. Este es el ángulo de ataque para que se estolee, donde ocurre el estoleo. Ahora hablemos del boundary layer. Levanten la mano. ¿Quién aquí sabe qué es el boundary layer? Ok, tenemos dos expertos. Muy bien. Entonces, el boundary layer es un fenómeno que se desarrolla en aerodinámica, que solo es el desarrollo de un perfil de velocidad. Este perfil de velocidad se da por el no slip condition. ¿Qué significa? La condición que en la superficie no hay aire que se está moviendo. ¿Qué implica eso? De que de ahí va a crecer el perfil, porque si en la superficie mi velocidad es cero, eso tiene que crecer eventualmente a la velocidad que estoy volando, ¿verdad? Entonces, este boundary layer es este espacio entre el ala y el flujo donde este perfil de velocidad crece. Si notan, aquí tiene que comenzar en cero y crece eventualmente. Hay dos puntos de estagnación en el leading edge siempre y en el trailing edge, que son dos puntos fijos donde siempre atraviesa el viento relativo. Y si notan, la manera que pueden ver esto en la realidad es, si ustedes agarran un avión con un ala polvorienta y se van a volar, van a regresar con el ala polvorienta. ¿Por qué? Porque sobre la superficie no hay viento que lo mueva. Igualmente, ocurre, por ejemplo, cuando hay separación de stall. Esto ayuda, y vamos a ver más adelante cómo hay ventaja en modificar esto. Pero no te afecta el vuelo. No afecta el vuelo, es natural. Es parte natural de la condición aeronáutica. Ok, entonces el boundary layer hay dos tipos. Está el laminar y el turbulento. Muchas veces podemos pensar de que el laminar es bueno porque solamente porque es bueno, pero en realidad hay ventajas y desventajas a tener un boundary layer laminar y turbulento. Por ejemplo, en un boundary layer, cuando comienza aquí, si aquí hay una superficie, por la condición de no slip se desarrolla
el perfil de velocidad. Y entre más larga sea la superficie, se vuelve de laminar a turbulento. Ok, entonces si tomamos el perfil en un eje de altura y un eje de velocidad, vemos que el perfil laminar está clasificado por tener una gradiente un poco ancha de velocidad. Eso significa que hay poca mezcla entre las capas de velocidad. Se pueden pensar como láminas de velocidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay mucha mezcla entre ellas, entonces se mantiene laminar. ¿Qué pasa en la turbulenta? Hay un montón de mezcla entre los valores de velocidad altos que ocurren aquí arriba y los valores de velocidad bajos. El efecto que esto tiene es de que un boundary layer turbulento va a tener mucho más arrastre, pero tiene la ventaja de poder ayudar a mantener el aire pegado más tiempo, entonces te ayuda a reducir la velocidad stall. Por eso se instalan vortex generators, porque el efecto que hace es de que ayuda a transicionar de un flujo laminar a turbulento, y como aquí hay una gradiente de velocidad más grande, el vector de velocidad es más horizontal que aquí, entonces el flujo se queda pegado porque se revitaliza de los flujos de velocidad alta y los manda para abajo. Esa es la función de los vortex generators. Ahora veamos el downwash. Ahora, en cuanto a perfiles alares de 2 dimensiones, como estamos viendo, solo hay 2 tipos de drag. Que está el skin drag, que es el drag por default, solo por existir, que tiene una superficie, por ser superficie, es el skin drag. El pressure drag se refiere al arrastre que se genera por una presión. Por ejemplo, una pelota de fútbol, cuando se patea y viaja por mediante del aire, se genera un flujo detrás donde el aire no puede encontrarse nítidamente. Entonces hay una presión alta, una presión baja. Entonces ese trastorno de presiones atrás de un objeto te causa pressure drag. Ahora, cuando amplificamos nuestro perfil alar y lo hacemos en 3 dimensiones, lo que ocurre es de que hay un efecto nuevo, y está el induced drag. Este induced drag todos conocemos por el libro de que ocurre por generar sustentación. Pero ¿por qué ocurre esto? Esto solo es exclusivo para alas de 3 dimensiones. En perfiles alares bidimensionales no existe, ni tampoco en alas infinitas. Es un modelo matemático, pero no existe. Entonces, ¿qué es este downwash? Downwash es el efecto que se genera, como podemos ver, si ustedes van volando y pudieran tener, como por ejemplo, una capa de pintura y la atraviesan. Esto va a ser como se va a ver, al menos para un avión comercial, el downwash. Van a tener velocidades superiores e inferiores, pero mayormente hay un desplazamiento total negativo, o sea, para toda superficie alar que produce sustentación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El aire, como sabemos cómo se genera la sustentación, el aire de presión baja que ocurre arriba, o sea, abajo hay presión alta y arriba hay presión baja. Entonces, cuando se elimina una superficie sólida y queda el aire, la presión alta quiere ir a la presión baja, como en la naturaleza, todo quiere ir de presión alta a presión baja. Entonces, como ya no hay restricciones sólidas aquí, el aire quiere viajar aquí, entonces se genera este vórtice que deja el avión. ¿Y qué pasa? Entre más pequeña sea el ala, por ejemplo, se define el aspect ratio, entre más pequeño sea el aspect ratio, más fuerte es este efecto. Como decía, mientras esto se aproxima al infinito, para un ala de aspect ratio infinito, este efecto es 0. Pero para un aspect ratio de 1, este efecto es muy prominente. Ahora veamos cómo ocurre el downwash. Si yo lo estoy viendo de lado, por definición la sustentación es siempre hecha perpendicular al flujo de aire y el arrastre siempre es hecho paralelo al flujo de aire. Si nos fijamos primero en el verde, tenemos nuestro aire que viene aquí, y sin importar cómo esté esto ubicado,
siempre siguiendo estas dos reglas, la sustentación es hecha normal, vertical al flujo de aire, y esto es siempre hecho paralelo. ¿Qué pasa con el downwash? El downwash es un componente de velocidad que va para abajo, es esta flecha amarilla. Entonces, con este componente, cuando modificamos nuestro perfil y lo sacamos a 3 dimensiones y agregamos este downwash, cuando sumamos los vectores, tenemos este componente. Entonces, nuestro viento relativo cambia por el downwash. Entonces, ¿qué pasa? Siguiendo estas normas, la sustentación, si vemos el rojo, tiene el componente aquí, porque lo está atacando, siempre esto es perpendicular a esto y esto es paralelo. ¿Lo ven? Y como podemos ver, lo azul son los remanentes de los componentes rojos. Entonces, como podemos ver, esto es el resultado, a esto llamamos induced drag. Esto es el resultado de tener sustentación y este es el drag que tiene la sustentación. ¿Por qué? Porque mi sustentación ya no es la verde, ya no es vertical, sino que va para atrás, porque el flujo viene para aquí. Entonces, al estar angulado para atrás, hay un componente para atrás de arrastre por la sustentación. Pero, un comentario. Quiere decir que un ala, volviendo al anterior, lo que me tardó en caer el 20, quiere decir que un ala, por ejemplo, de un 757, cuando él despegue, porque van flaps de despegue, slats afuera y también la velocidad, y que el área de esa ala es mucho más grande, genera menos vórtice que esa misma ala volando ya en crucero cuando está toda completamente pegadita y es una ala más pequeña. Genera más vórtice, más fuerte en esa condición que cuando usted en el despegue que va con toda la cara por fuera. Es así. Lo que hay que verse es el aspect ratio. ¿Qué es esto? Por ejemplo, se puede decir para un avión de aviación civil, como un 152, que el área no cambia, pero el área no cambia, pero para un avión comercial, los slats y los Fowler flaps, están hechos para incrementar el área. Entonces, hay más vórtice porque se hace más ancha el ala, pero no se hace más larga. Porque entre más pequeño sea el aspect ratio, va a ser más fuerte el efecto del 3D drag, que es el vórtice. Ok, entonces, ¿cómo se ve esto? Si podemos poner partículas en el aire para ver la visualización, esto se vería como este AlCat, se ven los flujos. Y algo muy interesante de notar es que este vórtice es reducido en efecto tierra. ¿Por qué es reducido en efecto tierra? Como les estaba diciendo antes, cuando estamos volando, el flujo de presión baja a presión alta quiere subir. Entonces eso genera ese vórtice, porque no hay un solid boundary aquí. Pero ¿qué pasa? Cuando nos acercamos a la Tierra, los vórtices sí pueden terminar porque sí hay un solid boundary y esto comienza a colindar con la Tierra. Entonces aquí para el vórtice en efecto tierra, y como podemos ver aquí en ground effect hay menos thrust requerido que afuera de ground effect, y el coeficiente de sustentación es mucho mayor en ground effect que afuera de ground effect, y es por esto, porque el drag es menor, y por el drag es menor tenemos menos componente vertical para abajo, porque la Tierra se lo termina. Ahora veamos la distribución de sustentación. Este es un tema muy interesante porque comenzó como una teoría matemática que el horseshoe tiene elipses, y por estos elipses se genera la sustentación. Como por ejemplo, no sé si sabían, pero un perfil alar se puede modelar por un cilindro girando. Es similar, a los matemáticos les gusta hacer esto y se puede comprobar. En realidad, si se ponen en vez de alas 2 cilindros girando, se puede volar. Entonces esta aproximación matemática nos dice de que la distribución perfecta y más eficiente de sustentación es dada por una elipse. Entonces, cuando se diseñan aviones, este es nuestro ideal, tratar de diseñar un avión que esté
más cercanamente afiliado con este elipse en cuanto a la distribución de la sustentación. Como podemos ver, hay un montón de cosas que interrumpen esta distribución de sustentación, como por ejemplo un fuselaje o nacelas interrumpen esto y se vuelve una función polinómica bien complicada, cuando lo más ideal es un elipse. Entonces hay varias formas de tratar de corregir esto. Por ejemplo, se puede cambiar el airfoil. En el root puedo tener un NACA 225 y en el tip puedo cambiarlo a un NACA 320, por ejemplo, solo porque quiero menos distribución entre voy más afuera, para que los perfiles alares diferentes hagan esta distribución mientras yo viajo en mi cuerda alar. Así. Entonces, por ejemplo, aquí puedo poner un airfoil, después lo voy cambiando para ajustar esto a que sea un elipse. Otra forma de cambiar mi estructura para obtener esta distribución elíptica es que yo puedo cambiar el planform. ¿Qué significa eso? Un ala rectangular, por ejemplo, es en realidad muy ineficiente. El ala elíptica es bien eficiente en esto. Tiene por coincidencia una distribución elíptica, el ala elíptica. En cambio, o sea, esto nos da mejor performance, menos drag y tenemos más range, porque tiene menos drag el avión. Entonces, la construcción de una ala elíptica en realidad es más difícil de manufacturar, pero también hay otras formas de hacer alas rectangulares y hacerlas eficientes. Otra manera de hacer esto, que creo que lo hicieron en el Piper Cherokee, es cambiar el ángulo de ataque del airfoil. O sea que los airfoils, los perfiles alares, van cambiando el ángulo de ataque, pueden estar horizontales en un lugar y después van cambiando. También es una práctica bien común en los aviones comerciales. El root puede estar nivelado y después va cambiando el ángulo de ataque para compensar y ajustarlo a esto que queramos. Bueno, ahora entramos a una era de velocidad. Estamos viviendo unos tiempos que cada vez vamos más rápido y es espectacular, o sea, los avances tecnológicos de propulsión que tenemos y qué tan lejos hemos llegado. Entonces aquí tengo las velocidades que se pueden encontrar. Entonces están distribuidos entre estos regímenes. Está el subsónico, el de transición, supersónico e hipersónico. Entonces, ¿qué pasa? En el que nosotros volamos en un avión de aviación civil, volamos simplemente en este amarillo antes de esta flecha verde. ¿Qué significa? Volamos en un régimen subsónico incomprimible. De partir de Mach 0.3, que es 0.3 veces la velocidad del sonido, viajamos en un régimen incomprimible, incompressible. Después de Mach 0.3 sí hay compresión y hay que contar por efectos de compresión en el diseño de los aviones. Por ejemplo, un Piper Cherokee vuela Mach 0.171, para que se haga una idea. Esa es la velocidad Mach, pero esto es nominal, cambia por altitud, ya vamos a ver. Después, por ejemplo, los aviones comerciales quedan en este rango, o sea, vuelan en aire que es comprimible y fuera de la transición. Las aerolíneas jamás van a estar operando en el flujo de transición. ¿Por qué? Porque en este régimen hay mucho más drag. Aquí hay menos, aunque sea comprimible, pero es más fácil volar aquí que pasarse aquí, que es de Mach 0.8 a 1.2. Un avión que fue famoso por pasar esto, la barrera del sonido, fue el PLX-1 en 1946. Después, cuando entramos al régimen supersónico, nos encontramos con un aire, la aerodinámica cambia. Ya todo lo que sabemos sobre aerodinámica es completamente diferente y les voy a explicar el porqué. Aviones que vuelan en esto son como casas, como el F-35, el F-22, el F-16, el 104, que vuelan Mach 1.78 después de 1.2. Y después el régimen hipersónico se caracteriza después de Mach 5. Y por ejemplo el Space Shuttle, lo más rápido que ha llegado ha sido Mach 23.6, que es 23.6 veces la velocidad del sonido, en comparación de lo que nosotros estamos acostumbrados, que es 0.171.
Y ahí tenemos la velocidad de Mach. A significa la velocidad del sonido y V es nuestra velocidad de nuestra avión. Entonces veamos más cercanamente por qué ocurre este efecto cuando nos acercamos a la velocidad del sonido. En 1946 se quería romper la barrera del sonido y se decía que era imposible, era como the last frontier, el piloto decía de que era como estrellarse contra una pared. ¿Por qué es esto? Porque mientras nos acercamos a la velocidad del sonido, que es Mach 1, la velocidad del sonido, tenemos un incremento de arrastre exagerado. Entonces la propulsión se vuelve más demandante y por esto las aerolíneas jamás van a estar operando en Mach 1, porque el arrastre es extremadamente ineficiente. Es mejor pasarse o quedarse antes del número crítico de Mach, porque aquí tenemos un incremento exagerado. Se decía de que la primera vez que pasamos la barrera del sonido, el piloto dijo de que no tenía control, y efectivamente, porque el cambio de subsónico a supersónico la aerodinámica es completamente diferente. Pueden agarrar todo lo que saben y lo pueden guardar en una cajita, porque en el régimen supersónico ya no es válido. Cambian las reglas del juego y voy a explicar por qué. No tenía controles porque el flujo no llegaba a la cola. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, en los efectos supersónicos, como podemos ver, Mach varía por altitud. A esta altitud, por ejemplo, la altitud de Ilopango, la velocidad del sonido viaja a una velocidad diferente que a flight level 60 o 600. Esto es por un cambio de densidad. El cambio de densidad dentro de la troposfera también está conectado a un cambio de temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Aquí he graficado A, que es la velocidad del sonido, que es descrita por gamma, que es 1.4 para el aire, depende del medio. R es el valor del gas perfecto, que se puede asimilar al aire, y T es la temperatura. Como vemos, nuestra temperatura baja, entonces, por ende, la velocidad del sonido baja entre más alto vamos. Entonces, al nivel del mar, la velocidad del sonido en pies por segundo es diferente que a 30.000 pies. Ahora veamos supersónico. ¿Por qué ocurre lo que ocurre a las velocidades supersónicas? Entonces, como les estaba diciendo, la compresibilidad entra después de Mach 0.3, ¿verdad? Y los shocks se comienzan a formar después de Mach 1. Hay un montón de tipos de shocks. Están los normal shocks, que son verticales, y están los oblique, que se dan por puntas agudas y se forman no necesariamente en el mismo ángulo que la punta. Y también existen detached o attached. Eso significa de que depende de la velocidad que voy, mi shock puede estar pegado a mi superficie o alejado de la superficie. Y la razón por la cual el vuelo supersónico es difícil es porque para producir sustentación, el camber que yo tengo en mi ala ya no importa. Yo puedo estar volando recto y nivelado y no haber sustentación alguna, sin importar el camber, aunque sea pronunciadísimo. ¿Por qué pasa esto? Por los efectos supersónicos de los shocks y los coeficientes de presión. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya velocidades supersónicas. Los aviones vuelan por ángulo de ataque, ya la sustentación no es función de la curvatura. Entonces, en aviones supersónicos van a ver estos que son diamond shaped airfoils. Son muy buenos para estas aplicaciones porque el hecho de ser filudos reducen el arrastre. Entonces se usan en los regímenes supersónicos. Aquí tenemos un diamond shaped airfoil en un ángulo de ataque de 0. Entonces, si lo estoy atacando con viento mayor a la velocidad Mach, ¿qué es lo que pasa? En la punta se va a formar un shock. Y del infinito a atravesar este shock hay un cambio de temperatura y presiones, pero no cambia la temperatura absoluta, solo la presión absoluta. Y después, mientras vamos aquí, el aire tiene espacio nuevo para reexpandirse. Entonces existe esto que se llama un expansion fan. Entonces se vuelve a expandir esto
para regresar, porque el aire pasa aquí horizontal y dice, hey, tengo espacio nuevo, y se expande de regreso. Y después, donde se encuentran los dos flujos de nuevo, hay un expansion shock. Ahora, cuando movemos esto a un cierto ángulo de ataque, nos quitamos un poco de drag, y aquí es donde se produce sustentación. Tenemos este fenómeno rojo que se llama Mach wave, que no produce un shock. Igual aquí, como esto está horizontal, solo produce un shock cuando se comprime el aire. Igual que aquí se tiene que comprimir, se comprime el aire, y aquí hay un expansion fan porque quiere regresar aquí abajo, y después cuando se encuentran otra vez estos dos flujos hay otro shock. Ahora vamos acelerando. Ya en un régimen hipersónico vamos a una velocidad mayor de Mach 5. ¿Verdad? Quiero ver, ¿quién sabe quién desarrolló esta teoría? A ver, que levante la mano. Yo sé que es un nombre que todos conocen. Adivinen. Es un nombre que todos en esta sala de seguro conocen. Einstein, ¿quién más? Newton. Es correcto. En el año 1665, Isaac Newton desarrolló esta teoría de los coeficientes de presiones observando barcos en la bahía. El tipo era un genio. Entonces, en flujos de Mach 5, el aire se comporta como lo describió Newton. Se forman shocks y después el aire no reentra. It does not reconverge. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se forman unos bolsillos de presión baja que llegan a ser vacíos. Entonces, en regímenes de Mach 5, el aire ya no regresa sin importar la forma. O sea, el aire solo va recto, hace sus shocks, y aquí, si veo puse una superficie de control, no pudiera mover nada. Bueno, ahora entramos a la charla de estabilidad y control. Pienso que deberíamos de hacer un break para descansar un poco y regresamos. Bueno, continuando aquí, como se me olvidó mencionar, por ejemplo, el Fuga, por referencia, vuela a Mach 0.4 con un VNI de 0.6 Mach, como pueden ver aquí. Y en cuanto al tema de la distribución de sustentación, por ejemplo, algunos aviones se han diseñado así a propósito, como el Spitfire, o sea, con una ala elíptica, tiene un buen rendimiento porque tiene una sustentación casi perfecta, o sea, lo calzaron muy bien. Entonces, veamos, estabilidad y control. En estabilidad y control voy a hablar sobre los conceptos básicos de qué es estabilidad y qué es control, y sobre los tipos de estabilidad, que es la estabilidad longitudinal, lateral y direccional, de los tres planos. Entonces, ¿qué es estabilidad y control? Muchas personas pueden pensar de que en un avión yo quiero tener ambas, estabilidad y control, pero la realidad es que la estabilidad es el opuesto de control. Un avión estable no puede tener mucho control, un avión con mucho control no puede ser estable. Son dos opuestos del mismo espectro. Entonces, esto depende un montón del diseño. Un avión inestable no siempre es malo, un avión estable puede ser malo en algunas situaciones. Depende de para lo que se diseñe. Por ejemplo, el 152, que todos amamos y volamos por aquí, es un avión muy estable, porque está hecho para recuperarse por sí solo por la forma que tiene, por la estructura. Y, por ejemplo, ¿por qué se diseñan aviones inestables? Se diseñan aviones inestables como cazas o aviones de combate que necesitan estabilidad o maniobrabilidad, o como un avión de acrobacía, un Extra 300, necesita esa estabilidad, ese control, entonces no tiene estabilidad, porque se diseña así. Para no tener estabilidad se necesita control. Entonces, por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el Boeing 787 es positivamente estable. ¿Qué significa? Que cuando hay una perturbación, él solo, por la forma que tiene, va a regresar a la condición de estabilidad. El Extra 300 es neutralmente estable. ¿Por qué? Porque fue diseñado así para no recuperarse, ni tampoco para no tener un descontrol.
El Northrop X-29, que fue un prototipo para buscar aumentar el control de los aviones, fue extremadamente inestable. Los test flights concluyeron de que este avión no podía ser ni controlado ni por computadoras, pues las respuestas eran muy lentas a comparación de la inestabilidad, que es dado mayormente por el forward sweep. Vamos a ver por qué. Ahora veamos, ¿cómo se define la estabilidad? Estabilidad es como por ejemplo esta pelota que vemos ahí. Es estable si alguna perturbación el sistema va a regresar a la condición inicial. Por ejemplo, si yo tengo una ráfaga que me pega, el avión quiere regresar a la condición de estabilidad, el sol. Entonces eso es estabilidad. Un avión indiferente como el extra es diseñado así para no tener respuesta. Si yo lo pongo así, se queda así. Si yo lo pongo así, se queda así. Si yo lo pongo así, se queda así. Para eso está hecho. Y un avión inestable va a tener el efecto de que una perturbación, él solo va a aumentar en la dirección de la perturbación y no va a hacer algo por recuperarse. Y esto es característica de la forma que tiene por la aerodinámica, y vamos a ver, también por configuración. Entonces hay 4 casos que son los underdamped, overdamped, critically damped y unstable. Entonces, por ejemplo, el caso underdamped fuera si yo tuviera una perturbación lateral, una ráfaga, y el avión hace esto, oscila, hasta que regresa a la condición neutral. Entonces, una ráfaga grande, eso es la primera gráfica, underdamped. Overdamped, si yo tengo una ráfaga que me disturbe y lentamente regresa. Y critically damped significa si tengo una perturbación, regresa rápido. Esa es la última gráfica. Y inestable es el opuesto de underdamped. Por una perturbación pequeña, el avión cada vez va más. Entonces una perturbación pequeña incrementa el efecto y eso es desestabilidad. Entonces veamos, todos conocemos los planos de giración, pero les voy a contar de que están coupled. El plano direccional, como ven aquí, y el lateral están coupled. ¿Qué significa? De que lo que ocurre en un plano se transfiere al otro plano, porque se mide la estabilidad direccional tanto como la lateral por el ángulo de side slip, y en la longitudinal, que es la primera que tenemos, se mide en términos de ángulo de ataque. Esto es como Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿conocen? Lo que pasa en el plano longitudinal se queda en el plano longitudinal. Una perturbación aquí para ángulos pequeños no van a afectarte en la estabilidad direccional o lateral. Pero una perturbación lateral o direccional se transfiere a un ángulo de side slip. El ángulo de side slip se transfiere a un ángulo de banqueo. Por definición, está coupled. Entonces, hablemos sobre la estabilidad longitudinal. La estabilidad longitudinal es cuando tengo el avión de lado, ¿ya? Entonces, ¿qué significa tener estabilidad longitudinal? Como mencioné antes, significa de que por una perturbación el avión quiere regresar a poner la nariz recto y nivelado, ¿ya? Entonces, la contribución tiene que ser negativa, la respuesta. Para un incremento de ángulos de ataque positivo, por ejemplo una ráfaga, un incremento de ángulo positivo que nos saca de la condición de estabilidad, tiene que haber una respuesta negativa. Igual para una condición inicial negativa, tiene que haber una respuesta positiva. Entonces, todos los fuselajes que son matemáticamente descritos en términos de estabilidad por el método de Moulton, cortamos el fuselaje en secciones matemáticamente, de la nariz al leading edge y del trailing edge a la cola, y las secciones primerizas son las secciones upwash y las otras secciones son las secciones downwash. Entonces, el fuselaje siempre se ha encontrado de que es inestable, es desestabilizante en todo tipo de avión. Entonces, las alas pueden tener una contribución favorable al hacer una reacción. Han escuchado por ahí de que dicen de que es preferible tener el centro de gravedad antes del centro de sustentación. ¿Por qué es eso? Porque cuando tengo una perturbación, yo necesito de que la respuesta de mi ala sea para abajo. ¿Por qué se da esto?
Porque aquí hay un momento, este es el peso, este es el centro de gravedad, el fuselaje crea un momento, el ala crea un momento y el estabilizador horizontal también, y una fuerza. Entonces, esto contribuye a la estabilidad longitudinal, pero también se puede contribuir con el ala. Porque al tener una fuerza aquí y estamos girando alrededor de esto, se crea un momento para adelante. Entonces, una respuesta negativa a un incremento positivo. Como podemos ver en estas gráficas, aquí tenemos matemáticamente descrito estas dos condiciones. Por ejemplo, la línea magenta es el ideal, que al diseñar un avión queremos aproximarnos a esto. ¿Qué significa? De que el ángulo de ataque, preferiblemente, cuando voy en crucero, quiero que sea 0, así cruzamos bien. Pero también es aceptable cruzar a un ángulo de ataque positivo pequeño. Por eso tenemos el requerimiento de que el ángulo de ataque tiene que ser mayor de un valor de 0. Y eso significa simplemente el cambio diferencial entre el coeficiente de momentos y el ángulo de ataque. Esto significa, o sea, el torque que tiene el avión tiene que ser 0 para el ángulo de ataque, que es la línea magenta. ¿Vean? Mi coeficiente de momentos es 0 para un ángulo de ataque de 0. Eso significa que el avión está estable en un ángulo de ataque de 0. Después nos movemos a una línea verde, que es probablemente lo más posible de hacer. De que cruzamos, cuando tenemos un coeficiente de momentos de 0, eso ocurre en un ángulo de ataque positivo. Pero no hay problema, porque podemos cruzar un ángulo de ataque positivo. ¿Verdad? Ya el amarillo ya se sale un poco, estamos cruzando a un ángulo de ataque un poco más alto, pero siempre hay una respuesta negativa. Por eso es importante de que esta línea vaya para abajo, porque este es el slope, el cambio de y en x, que es esto. Tiene que ser negativo, esa es la respuesta. La respuesta tiene que ser, para un incremento positivo, tiene que ser negativo, para tener estabilidad. Entonces, las líneas anaranjadas y rojas, por ejemplo esta, sí, yo puedo cruzar con ángulo de ataque de 0, pero responde inestablemente. ¿Por qué? Porque para un incremento positivo de ángulo de ataque, el avión responde positivamente, es inestable. Para un incremento negativo, responde negativamente, es inestable el avión. Es la línea anaranjada, y la línea roja ya sí no es deseable, porque además de tener las respuestas equivocadas, cruza con un ángulo de ataque negativo el avión en estabilidad. Ahora veamos la estabilidad direccional. Como estamos diciendo antes, en la estabilidad longitudinal no hay formas de que te dan estabilidad longitudinal. Esto pudiera ser un ala circular, elíptica, rectangular, swept back, swept forward, siempre y cuando que esté configurado de la manera correcta. Estas fuerzas con los momentos, hay estabilidad longitudinal. Pero ¿qué pasa en el plano lateral y direccional? Ya las formas importan, de manera que sean las formas de los perfiles ya es muy significante. Entonces, la estabilidad direccional es la habilidad del avión de retornar a el vuelo contra el viento relativo. Si estoy primero, por ejemplo, volando y después me pega un viento, entonces el viento relativo cambia y viene de aquí. El avión va a tener una tendencia natural a alinearse contra ese viento. Si ahora cambia el viento, él va a querer alinearse. Los contribuyentes mayoritarios de esta estabilidad es el sweep. Como podemos ver, este avión tiene un montón de sweep, y el sweep ayuda a tener estabilidad direccional. Eso porque el aire ataca de una manera el perfil, el borde de ataque. El avión va a querer estabilizarse, porque si se fijan, como por el sweep del ala lo manda en otra dirección, no es rectangular el ala. Entonces, uno de los contribuyentes más importantes de la estabilidad direccional es el sweep. El diedro es otra quita estabilidad direccional. Entonces, tener diedro no es bueno en la estabilidad direccional, porque no va a querer alinearse por el diedro. Y después tenemos, por supuesto, el área vertical del avión en el fin. Entonces, entre más pequeño sea esto, menos estabilidad va a tener.
entre más grande sea, el avión va a querer realinearse más. Como por ejemplo, un Stearman no tiene sweep y no tiene diedro, son planas las alas y tiene una cola vertical, o sea el área es bien pequeña. Entonces ese es un avión, por ejemplo, que se pudiera volar en una condición de viento cruzado muy alto, porque el avión no quiere realinearse contra el viento tan fácilmente, o sea tiene estabilidad direccional, pero se puede entrar relativamente con poco error, porque no tiene esa tendencia, no va a snap hacia la dirección del viento. En cambio, un avión con un vertical fin muy grande va a querer inmediatamente hacer esa corrección. Ahora veamos la estabilidad lateral. Entonces, como dije antes, la estabilidad lateral tiene que ver con la direccional. Aquí se importan las configuraciones de los aviones. Aquí, por ejemplo, se puede decir de que 10 ángulos de sweep equivalen a un grado de diedro. Entonces, aquí los contributores de diedro y sweep son los más grandes, también contribuye el fuselaje y otras partes, pero son mínimos. Pero los más importantes es el diedro y el sweep. ¿Ya? Entonces, aquí no están el uno contra el otro, sino que los dos contribuyen para la estabilidad lateral. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una perturbación y mi avión está así, yo voy a querer que regrese. Entonces, para un incremento positivo quiero una respuesta negativa. Entonces, así se define la respuesta lateral. Y como la gráfica que vimos antes, es inaceptable estar volando, por ejemplo, con un side slip, entonces solo se puede intersectar en el origen y tiene que estar incrementando, al igual que este. Entonces, el momento negativo de respuesta es estabilidad lateral, porque si es positivo, o sea, una reacción positiva, una acción positiva, reacción positiva es inestable. Entonces, por eso se diseñan los aviones con diedro, porque aunque quite en el direccional, agrega estabilidad lateral. Por ejemplo, si hay una perturbación, un montón de aviones con ala rectangular sin sweep, como tienen tanto diedro, van a regresar. Ahora, por ejemplo, aquí vemos un avión de ala alta, un avión de ala media y un avión de ala baja. Entonces, se estarán preguntando por qué es significante a dónde están ubicadas las alas. Por ejemplo, un avión de ala alta no necesita diedro, no necesita, pero se le puede agregar para tener más estabilidad lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el viento ataca del lado del avión, cruza por debajo y crea este momento de reacción, porque circula por debajo, no circula por arriba. ¿Qué pasa en un avión de acrobacia? Que queremos estabilidad neutra. El aire circula por arriba y por abajo de igual manera, entonces los dos momentos que se crean se cancelan. ¿Y qué pasa en un avión de ala baja? Un avión de ala baja sin diedro es inestable. Por eso van a ver como todos los Pipers de ala baja que tienen extremado diedro, porque cuando el aire circula por encima, crea el momento negativo de acción, no de reacción. Entonces, si una acción va para ahí, también la reacción va a ser para el mismo lugar, entonces es inestable. Igualmente, si hay una acción negativa, va a tener una reacción negativa y es inestable. En cambio, el efecto del diedro incrementa el ángulo de ataque cuando baja un ala. Y algunos aviones no necesitan diedro, como dije, 10 ángulos de sweep equivale a un grado de diedro. Entonces, algunos aviones tienen un montón de sweep y eso les agrega estabilidad direccional y lateral, sin comprometerse, porque diedro quita direccional. Entonces yo sé que estoy diciendo un montón de cosas y para eso hice esta gráfica, para que puedan ver visualmente lo que agrega y no agrega. Y también en los planos, en el lateral el diedro es bueno, pero en el direccional lo quita. El anhidro, que es el inverso del diedro, en vez de tener las alas para arriba o para abajo, siempre es malo en el plano lateral y direccional. Y el swept back, como podemos ver aquí, está en una ala delta, tiene el swept back,
que es bueno en el lateral y direccional como ves. Y el forward sweep siempre es malísimo en los dos planos, desestabiliza. Porque esto es una manera para mover creativamente el centro aerodinámico para atrás en el avión. Después tenemos el vertical fin, no contribuye en la estabilidad lateral, pero sí es bueno en la direccional. Y una posición de ala alta es buena lateralmente y mala lateralmente el ala baja. Por eso, o sea, los aviones tienen ciertas formas. Y entramos a la última charla, si quieren podemos terminarla ahorita, para ya terminar. Es un poquito corta y de performance voy a hablar de los tipos de propulsión, cómo funciona una hélice, cambios de performance por altitud y turn performance. Entonces veamos, hay clasificaciones para los power plants que van en los aviones, como todos sabemos. Lo que todos sabemos, no voy a enseñarles cómo funciona, ya deberían de saber, es los motores de combustión interna, por ejemplo, horizontalmente opuestos o radial. Después están las otras dos clasificaciones que es muy importante de saber, entre el turbojet y el turbofan, y también está el turboprop. Por ejemplo, aquí tenemos un 707 que fue de los últimos aviones comerciales en usar turbojet. Entonces, la diferencia del turbojet y el turbofan está ilustrada aquí. El turbojet es una unidad que funciona por la tercera ley de Newton, acción-reacción, lo que entra sale. Entonces, así se obtiene la propulsión. Estos blades que ven aquí no crean thrust, no crean. Esto es compresión, y la razón por la cual no crean propulsión, estos blades, es porque el gradiente total de presión es normal, es radial, no va hacia adelante, sino que es radial. Tiene muy poco para adelante, casi negligible. Entonces, ¿qué pasa? El turbofan es una unidad muy compacta que se utiliza en aviones caza. En caso de airliners es posible ajustarlo para algo más grande. Entonces, cuando agarramos la unidad turbojet y la ponemos adentro del turbofan, tenemos como la combinación de dos motores. El turbojet es lo que ven aquí. Entonces, esto funciona por propulsión. Esto no jala, esto empuja, y esta parte es lo que jala. Esto sí genera como una hélice thrust, porque genera un diferencial de presión hacia adelante. Entonces esta unidad te jala y esta unidad te empuja, y esto es lo que se usa actualmente en aviones como el 777, 737, 320. Es una unidad muy eficiente porque el turbofan es más eficiente que el turbojet, pero tiene variaciones en performance. Ahora veamos cómo funcionan las hélices. Esto yo considero que es un tema bien importante. Por ejemplo, como pueden ver aquí, esto es el plano de rotación. Entonces vamos a definir un par de cosas. Vamos a llamar a alfa a el ángulo entre el viento relativo y el chordline. El chordline es donde se puede partir en medio la hélice, donde se puede decir de que es no simétrico, pero donde se puede encontrar el borde de ataque y el trailing edge. Se puede dibujar una línea por ahí. Entonces, alfa es el ángulo aerodinámico y beta es el ángulo geométrico. Beta no cambia. Beta es puramente una propiedad física. Se supone que el avión no se deforma, si no estamos en problemas. Entonces, beta siempre se mantiene. Eso es cómo está construido el avión. Ya sea por el tipo de material que tiene, eso ya está definido, pero alfa puede cambiar, y esto es lo que afecta el performance en los aviones de hélice. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una velocidad pequeña, alfa, que es el aerodinámico, va del chordline a el viento relativo y es un ángulo positivo. Pero ¿qué pasa? Mientras voy incrementando mi velocidad, me paso del zero lift line, que es donde esto deja de producir sustentación y el alfa se vuelve negativo, porque estoy tomando esto en respecto a el viento relativo, el chordline. El chordline no cambia, beta es fijo de construcción, y esto se incrementa, pasa del zero lift line y se hace negativo.
¿Qué pasa en este escenario? Aquí la sustentación va para adelante, entonces me puedo propulsar. Aquí mi sustentación es negativa, entonces ¿qué pasa? Hay un cierto punto donde la hélice para de darte thrust y te da arrastre, en realidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy en la pista 3.3, me han autorizado a despegar, tengo la mano en la potencia, le meto todo a fondo y tengo los pies en los frenos y no me estoy moviendo, ahí es donde es la condición de thrust máximo posible. Entre más rápido voy, menos thrust voy a tener. El poder sí es constante, pero el thrust no va a ser constante. Como podemos ver aquí, el thrust available solo puede bajar entre más rápido voy, y es por esto, porque entre más incrementa este vector, se cierra el alfa, se hace más grande hasta que se vuelve cero y después negativo y comienza a crecer por aquí. Entonces la sustentación va para allá. Pero también, ¿qué pasa? Hay un límite de velocidad para aviones de hélice, porque entre más rápido voy, el thrust available baja porque se cierra, y además shocks se comienzan a producir en los tips de las palas, y hay un incremento exagerado, una baja exagerada en el thrust posible. Esta es la velocidad del sonido, entonces no se puede alcanzar la velocidad del sonido con un avión de hélice. Entonces, por eso es una recomendación. Por ejemplo, hay algunos de que, por ejemplo, cuando los autorizan a despegar, solo ruedan a pista activa y no le dan toda la potencia ahí, sino que le dan potencia mediante banco. Por ejemplo, en pistas cortas eso es muy peligroso porque no van a jamás tener la velocidad, el thrust máximo que el avión les puede dar, porque entre más velocidad hay, más se les cierra este ángulo alfa aerodinámico y menos thrust van a tener. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le doy toda la potencia en el aire, me comencé a mover y por esa velocidad perdí thrust. Entonces, lo mejor es meterle todo el thrust posible y después soltar frenos, porque en la condición de thrust estático es el mejor thrust que van a tener. No se pone mejor con más velocidad. Y alfa es igual a beta en la condición que mi velocidad es cero, como vimos. Ahora vemos el rendimiento con altitud. Los aviones de hélice tienen poder constante con velocidad, ¿verdad? Y el specific fuel consumption es constante con altitud y con velocidad, sin importar. Con los turbojets, el thrust es constante con la velocidad. Un avión de hélice no. ¿Por qué? Porque, como les había dicho antes, el turbojet funciona por comprimir aire y sacarlo. Es independiente de la sustentación que haga una pala, como solo son gradientes de compresión. No hace thrust. Entonces no depende de la velocidad que vaya. Siempre va a haber un diffuser y siempre va a haber aire. Y el thrust specific fuel consumption es constante con la velocidad también. Ahora, en el caso de los turbofans se comportan como un avión de hélice en cuanto a performance. El thrust baja con la velocidad porque hay menos sustentación, porque el ángulo aerodinámico se cierra, porque funciona bajo el mismo principio que una hélice, y también sube el thrust specific fuel consumption, varía con altitud. Entonces, como podemos ver aquí, hay una gráfica está normalizado el thrust, entonces de 1, o sea, el thrust máximo se genera cuando hay cero velocidad y solo decrementa con velocidad, y esto se comporta como un turbofan, de que se cierra la potencia con la velocidad. Ahora veamos lo que es los TD curves. ¿Qué significa? Eso es thrust versus velocity. Entonces, como podemos ver aquí, todos saben de que en la condición de vuelo recto y nivelado tenemos lift igual a weight, ¿verdad? Y thrust igual a drag. Entonces, ¿qué pasa? El arrastre que yo tengo en mi avión varía como una función de velocidad. Si estoy a 0 millas por hora, obviamente no voy a tener arrastre. Si voy a 50 nudos, voy a tener un arrastre cierto, y esto puede crecer o bajar. Entonces hay un máximo. La línea horizontal representa
el thrust available. Esto es el power plant, el motor, lo que el motor puede dar en términos de fuerza. Y el thrust required es thrust required to overcome drag. ¿Qué significa? Esta es la potencia requerida para poder igualar al arrastre que el airframe, que el avión naturalmente por la forma que tiene esa velocidad. Entonces el avión en cada velocidad tiene un arrastre diferente. Entonces se requiere exactamente eso para una condición de vuelo recto y nivelado, este thrust. Entonces lo interesante es a donde se intersectan estos dos gráficas. Este punto aquí representa la velocidad mínima que puedo volar. Y este punto aquí representa la velocidad máxima en vuelo recto y nivelado. ¿Por qué? Porque la máxima potencia que puede dar, se puede decir que es constante, pero siempre está aquí. Entonces el arrastre es exactamente igual a lo que tengo en mi motor en este punto. Antes hay más requerido, esta curva crece y el motor no da. Y después también se ve este fenómeno de que lo requerido es más alto que el motor no da, el motor llega aquí, no aquí. Entonces se va. Entonces se puede decir que esta es la velocidad máxima. Ahora veamos una variación de esto. Ya no es thrust contra velocidad, sino que power. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos el ejemplo para un avión de propeller y un avión jet. Entonces, para un jet, el thrust es constante, pero la potencia incrementa, como podemos ver. Si el thrust es constante y la potencia, que es el power, es función de thrust contra velocidad, si mi thrust es constante e incremento mi velocidad, esto tiene que incrementar linealmente. En caso de un avión de hélice, esto es constante. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aquí tengo esta curva de poder requerido, que es similar al thrust requerido, tengo un espacio. Aquí lo importante es el espacio máximo entre las dos curvas y a dónde ocurre. Entonces esto se llama excess power. Todos tienen un excess power. Entonces, ¿qué ocurre en este excess power? Aquí es donde puedo obtener mi maximum rate of climb. Antes de esto es menor, después de esto solo puede bajar. Aquí es donde se encuentra el rate of climb máximo. ¿Por qué? Porque el poder es mucho mayor a el drag requerido, al power requerido. Entonces, entre más rápido voy, se necesita más power y eventualmente esta es la velocidad máxima que puedo volar igualmente. Ahora veamos sobre virajes o turn performance. Todos sabemos de que los perfiles tienen cierto coeficiente de sustentación. Y este coeficiente de sustentación varía por ángulo de ataque. No es lo mismo a un ángulo de ataque de 0 que si lo incremento. El ángulo de ataque, mientras incrementa el ángulo de ataque, la sustentación incrementa hasta cierto punto donde el avión entra en pérdida, que es el fenómeno stall. Es donde se ve esta región. Entonces hay cierto límite donde yo puedo agrandar mi coeficiente de sustentación para no caer en pérdida durante un viraje, que ocurre en ángulos de ataque alto y en velocidades bajas. Uno pensaría, entre más rápido voy hay más sustentación, ¿no? Pero en realidad es lo contrario. Entre más rápido voy, la sustentación el coeficiente de sustentación es menos. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer esta ecuación. Si me incremento mi velocidad v y mi lift es lo mismo, porque el lift tiene que ser igual al peso y no vamos cambiando de peso. Se puede decir de que el peso es constante. Sí hay un consumo de gasolina, pero se puede decir de que el peso de la aeronave siempre es 1500 libras o 3000 libras, y eso tiene que ser equivalente a la sustentación porque estamos volando. Si no estamos volando no hay problema. Entonces, mientras incrementamos la velocidad, ¿qué pasa? El coeficiente de sustentación tiene que disminuir exponencialmente para poder mantener la L constante, porque la velocidad incrementa exponencialmente, el coeficiente de sustentación tiene que bajar. Entonces, en cuanto a turns, si yo quiero hacer un cruce lo más pequeño posible, no va a ser lo mismo el mismo ángulo o el load factor que se utilice para el cruce de tiempo mínimo.
Porque, por ejemplo, aquí tenemos la ecuación de la velocidad de stall. Está, como vemos, S es el área, no cambia, no estamos cambiando el área del avión en el aire, al menos que tengamos un gran problema. W es, se puede sustituir por L, el lift o el peso del avión, rho es la densidad, N es el load factor, entonces solo podemos jugar con el load factor, puede ser 1, 1.5, 9 en casos severos de maniobras, y el coeficiente de sustentación, como vimos antes, solo baja con velocidad, entonces el mejor cruce, el cruce más cerrado se va a dar una velocidad más baja por esto, y se aproxima a la velocidad de stall. Entonces el mínimo radio de cruce no va a ser necesariamente el mismo que el tiempo mínimo, porque si yo quiero un tiempo mínimo de cruce voy a estar volando a una velocidad más alta, pero para un radio más pequeño tengo que estar volando a la velocidad más lenta posible mientras me aproxime al stall. Yo por regla de dedo he escuchado que cuando yo hago un viraje coordinado manteniendo mi altitud, la velocidad a 60 grados, la velocidad de stall se duplica. La velocidad. Sí. Sí, eso tiene que ver por el load factor, como vemos aquí, la N, eso está compensado por la N. Entre más grande sea el banqueo, el load incrementa. Aquí tengo un load de 1 y después entre más le voy quitando más área efectiva de las alas hasta que estoy así. Por eso, o sea, la velocidad de stall, porque hay menos superficie alar sosteniendo ese cruce. Por eso es. Este límite más se duplica. Se puede decir que sí. Y bueno, esas son mis referencias, los 3 libros que usé. Y si hay alguna pregunta, la presentación ya sea de los primeros temas, de estabilidad, de controles, de performance. ¿Pudiera repetir todo, por favor? En un principio. Bueno, yo creo que debemos de darle un aplauso a este hombre. No hay preguntas. No hay preguntas. ¿Entendieron? No hay preguntas. Venga, amigos. Yo sí tengo una duda en la parte de las hélices. Entiendo que el ejemplo que vimos es con una hélice de paso fijo, pero si tengo paso variable, los ángulos, cómo se varían, y el thrust del que hablaba, que cuando está estático el avión, el que tiene más thrust, que tenga más velocidad, se va disminuyendo en un avión con paso variable, cómo cambia la figura. Por eso se inventaron el paso variable, porque para un fixed pitch eso es lo que ocurre. Después que el ángulo se vuelve negativo, hay que reajustar el chord line. Entonces, si pudiéramos mover el chord line aquí, pudiéramos tener un alfa positivo y pudiéramos tener thrust. Por eso se abre el ángulo. Con las nuevas aeronaves siempre son turboprop, pero ya están alcanzando un buen régimen de ascenso como también de velocidad. Estoy hablando, por ejemplo, del Piaggio Avanti P180 o el Socata 930, que siendo de propela, porque la potencia en una PTC de ese tipo genera torque y la torsión de la hélice. Sin embargo, están llegando a los 320 nudos. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se ha mejorado la eficiencia de los perfiles o de las hélices? Bueno, en cuanto a proporción, como vemos aquí, hay cierto límite donde ningún turbofan o turboprop o avión de hélice puede llegar, porque está limitado por los shots que se generan. Entonces, un perfil sharp, o sea, algo bien puntiagudo, en el tip va a evitar los shots o va a tener menos drag. 300 nudos no es muy, o sea, cercano a la velocidad del sonido. Entonces se puede dar, como por ejemplo lo que estaba diciendo del rate of climb. La razón por la cual tiene un rate of climb es por el power plant. Si Pratt & Whitney saca un motor súper cholo, por decirlo, y el máximo está hasta aquí, el requerido anda por aquí abajo, va a tener un gran gap de excess power, entonces el rate of climb va a ser muy alto. Y como estábamos viendo con lo de las velocidades,
Por ejemplo, el Fuga, que es un turbofan, viaja a punto 4 Mach. Entonces como 200, 300 nudos fuera un poquito después del Cherokee. Fuera como Mach punto 2 SAF. Es tolerable. ¿Alguien más? Yo sé que para muchos de nosotros esto no afecta en nada la forma en que volamos, o afecta muy poco, pero siempre creí que es una información que nosotros como pilotos deberíamos de conocer, deberíamos de saber. Es importante. No porque vamos a ir a fabricar un avión, quién sabe, tal vez algún día alguno de ustedes decide fabricar un avión, y a donde hay que ver todas estas cosas para que ese avión vuele bien. La forma del ala, el NACA, o sea, la potencia, la forma de la hélice. Muchos de los turboprop rápidos, por ejemplo el 930 es un avión muy rápido, pero no le llega cerca ni al Avanti. El Avanti anda a 400 millas por hora. Y eso en gran parte es aerodinámica y una forma muy especial de esas hélices. O sea, son unas hélices muy aerodinámicas, ¿no? Le han sacado hasta el último. Pero no creo que podemos llegar mucho más lejos que eso. O sea, hay limitaciones físicas. Pero si lo vemos contra aviones, los primeros turboprops, por supuesto, por cierto, que salieron, ya que despegaban a un régimen de ascenso pues, casi plano, casi no subía. Ahora vemos a algo como un avión, un 930, y lo vemos que despegan y ascienden casi al mismo régimen que un jet. Eso está entendiendo no solo las limitaciones, sino que también las bondades, y a dónde se puede aumentar la velocidad, dónde puede aumentar el régimen de descenso. Y cogen los virajes, a eso te tienen que enseñar en todas las escuelas. Sí, obviamente creo que todos sabemos, ¿verdad?, que entre más viramos, la velocidad del esto aumenta. Y mucha gente se ha matado por eso, por no poner potencia. Sí. Eso es básico. Quería, pues, además de darle gracias a Pedro por esta